Paz a vos, queridos hermanos. Hoy, miércoles 18 de diciembre, continuamos con el estudio de esta mañana. Y para ellos, mis amados hermanos, nos vamos a poner en las manos de Dios. Padre amoroso, en esta mañana, mi Señor, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre bendito, para darte las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos despertaste con bien, Padre mío. Gracias, Padre bendito, porque podemos respirar, Señor, porque podemos ver y apreciar, Señor, tus grandes maravillas. Gracias, Padre bendito, porque en este día, Señor, tú nos vuelves a llamar, Señor, y podemos escuchar tu voz, Padre bendito. Permite, Señor, que este estudio, Señor, pueda entrar, Señor, en lo más profundo de nuestro ser y que pueda germinar, Padre mío, como tú quieres que se haga, Padre Santo. Amoroso Padre, Señor, me deposito en tus manos, Padre mío, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, puedas guiarme, Señor. Y Padre mío, que así mismo sea para con cada uno de mis hermanos, Señor, para cada una de las personas que van a escuchar este mensaje. Que tú les bendigas, Señor, y que puedas, Señor, en ellos obrar, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, te doy gracias, Señor, por las grandes maravillas que tú nos muestras día con día, Señor. Y en esta mañana, Señor, te suplico, Señor, que perdones mis pecados, Padre mío. Y que, Padre Santo, puedas conceder, Señor, los deseos, Señor, de mis hermanos, Señor. Que si alguno, Señor, estuviere afligido, Padre mío, por alguna pérdida, Padre mío, que tú le puedas consolar, que tú le puedas dar paz, Señor. Si alguno está enfermo, Señor, que tú le puedas dar sanidad. Si a alguno le falta trabajo o economía, Padre Santo, que tú le puedas ayudar, Señor, a administrar, Señor, los recursos, Padre bendito. Que puedas proveer un trabajo, Señor, y que, Padre Santo, tú nos sigas acompañando, Señor, en todo. Padre mío, en esta mañana, Señor, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre bendito. Muchas gracias, Señor. Te damos las gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el estudio, con el eslogan Los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y en este día, mis amados hermanos, vamos a ver el gran concilio de Jerusalén. Y ayer ya tuvimos el tema, ¿verdad? La introducción o la continuación de este capítulo, donde nuestro hermano Juan Carlos ya nos dio un avance o una hermosa explicación, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el decreto formal del concilio, el gran secreto sobre la salvación, ¿verdad?
Y es que, bueno, vamos a ver primero la lectura, que está situada en Hechos, capítulo 15, del verso 23 al 35. Y a su lectura dice así: Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con los que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos, Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de la carne de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos, una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes lo habían enviado. Mas a Sila le pareció bien el quedarse allí. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor, en compañía de muchos otros. El gran decreto de la salvación, mis amados hermanos, emitido por la iglesia primitiva, debió haber dejado este asunto de manera clara para siempre. No hay lugar a dudas. Para la salvación, que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver 5 puntos a lo largo de esta reflexión. Y el primer punto es la actitud que originó el decreto. Y en el verso 23 que acabo de darle lectura, donde vemos que se habían reunido, ¿verdad?, los apóstoles, los ancianos y los hermanos para darle solución a una situación que se estaba viviendo en ese momento. Y esta situación era la circuncisión y la imposición, ¿verdad?, de llevar a cabo las leyes mosaicas. Y como decía nuestro hermano pastor Juan Carlos, no eran los mandamientos, no estaban en duda eso. Estaban en duda lo que sí teníamos en claro, que la salvación era por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Y me doy cuenta, mis amados hermanos, que el primer paso, ¿verdad?, que vamos a ver es que los ancianos se dieron cuenta o reconocieron que había un problema. Donde me imagino que algún hermano o alguien detectó, ¿verdad?, que los gentiles o se estaban yendo o ya no iban a las reuniones. Entonces precisaron que había algo, que había alguna situación que estaba pasando ahí. Y aquí quiero resaltar, ¿verdad?, la importancia de los líderes que tuvieron la humildad para poder reconocer lo que estaba pasando en ese momento con los hermanos gentiles. Porque en otros estudios, hermanos, habíamos visto cómo los del pueblo judío, los del pueblo de Israel, hacían una división entre ellos y los gentiles. Ellos no podían mezclarse porque para ellos era indigno, para ellos era algo sumamente fuera de sí. Ellos podían contaminarse, ellos podían sentirse avergonzados por esta situación. Entonces vemos lo importante que fueron ellos en tener esa humildad y reconocer que también ellos, que los gentiles eran parte importante del llamado de nuestro Señor, de nuestro Dios, que ellos también son llamados y escogidos. Y ellos en ese momento, a través del Espíritu Santo, vieron esta necesidad y tenían que darle una solución y llegar a acuerdos. Hermanos, llevar el Evangelio, dar a conocer las buenas nuevas, es tarea de todos. Pero ahora les puedo preguntar y ustedes lo van a contestar. ¿A quién presentas primero cuando tú le hablas a una persona? A un Dios que lo ama y que ha dado su Hijo unigénito para que, si Él cree, pueda ser salvo. ¿O presentas una religión, una doctrina? Y no quiero que se malentienda o que se provoque a nuestra doctrina. Es importante conocerla y aplicarla, claro que sí, pero no está encima, para nada está encima de la gracia que nos dio nuestro Señor Jesucristo, ese regalo sublime que Él nos dio al morir en la cruz. Y lo podemos observar en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, del versículo 26 al 28, dice: Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.
Aquí, mis amados hermanos y oyentes, lo vemos que se dieron cuenta de esta situación y nos vamos a trasladar en ese momento, como nos decía nuestro hermano, era el principio de la iglesia, donde ellos estaban apenas, se puede decir, en una niñez, donde ellos apenas empezaban a caminar, a gatear, por decirlo así, y se les inquietaba y se les perturbaba, dice la palabra. Y vamos a leer en Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Y a su palabra dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, en estos días de este estudio, me ha rebotado en la cabeza y Dios ha sido bueno. Y tenía la oportunidad de conocer a una hermana, ¿verdad? Que me hablaba y nos hablaba a otra hermana y a mí, de que ella era la tercera generación, que ella había nacido dentro de la iglesia de Dios, y que ella recordaba en su niñez cuando ella llegaba a la iglesia y que se sentaba, pero también dice que cuando salía a predicar, a dar a conocer las buenas nuevas, dice: yo recuerdo que presentábamos una religión, dice, que presentaba primero la religión, donde debía las mujeres portar el velo, portar la falda hasta el tobillo. Y le hablábamos, dice, a las personas de eso y de lo importante que era en nuestras vidas. Dice: y ahora, yo recuerdo eso, dice, pero ahora, dice, les presento a un Dios vivo, y que es importante el portar una vestimenta, o es importante conocer nuestro fundamento doctrinal. Sí lo es importante, mis amados hermanos. Es importante tener una relación con Dios para que tú puedas haber un cambio en tu vida, para que pueda avanzar y para que pueda trascender
lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Y les quiero decir así, nuestra doctrina hasta en estos momentos se sigue haciendo concilios donde se toman puntos importantes para nuestra vida eclesial, ¿verdad? Dice, la decisión ya se había dado, voy a continuar, y fue importante que fueran los hombres escogidos para confirmar lo dicho en la carta. Estos hombres fueron escogidos para proclamar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Mis amados hermanos, en ese momento los hombres escogidos fueron Bernabé y Saulo, quienes habían arriesgado su vida a causa del Evangelio. También Judas y Silas. Y hoy Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros, porque la iglesia lo que necesita es hombres y mujeres que pongan en peligro su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en Mateo 5:11, donde dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. En el punto 4, es importante conocer las reglas necesarias. Y tenemos dos aspectos significativos. El primero es el Espíritu Santo, que simboliza la pureza, ¿verdad? Pero también nos significa la guía en nosotros los creyentes. Y la iglesia estuvieron involucrados en la decisión. El Espíritu Santo dirigió y guió a la iglesia para declarar la salvación por la gracia del Señor Jesús. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esto lo encontramos en Juan 16:13. Punto número 2. Las reglas no fueron dadas por el objetivo de salvar a los hombres, sino por el bienestar de los creyentes. Al hacer esto, los creyentes estarían haciendo bien, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 29, 15-29. Que dice que os abstengáis, perdón mis hermanos, vamos a leer el 28 y el 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Pasadlo bien. Al hacer esto, los creyentes estarían haciendo bien. Es decir, que les irá bien y experimentarían el amor, el gozo, la paz, tanto en sus corazones como en sus vidas.
así como entre ellos y otros creyentes. ¿Y cuáles serán estas reglas necesarias? Las reglas necesarias las podemos ver en 1 de Timoteo 5:22. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por último, continuamos, mis amados hermanos. Las reglas eran que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? De sangre, de ahogado y de fornicación. Y podemos ver aquí la importancia, ¿verdad?, de mantenernos limpios, ¿verdad?, de tener esa pureza, evitar todo esto, y vamos a tener paz, gozo. Dice, por último, vamos a ver el punto número 5, los gloriosos resultados. Y en los versos del 30 al 35 podemos ver que al darle lectura a la carta y a los enviados, y los enviados lo confirmaron, hubo gran alegría. Y es que, mis hermanos, necesitamos escuchar esas buenas noticias, necesitamos presentar a un Cristo vivo, que murió y resucitó a causa de nosotros, que Él venció la muerte para que tú y yo y muchos creyeran y fueran salvos. En este mundo tan agonizante necesitamos de llenarnos de las buenas nuevas que el seguir a Cristo puede generar paz, gozo y amor. Es importante destacar que necesitamos de personas, de hermanos, que sepan guiar a través del Espíritu Santo, que puedan guiar y aconsejar, que puedan brindar apoyo y motivación a quienes lo necesitan, ¿verdad? Estas buenas nuevas nos enseñan a cómo debemos de vivir como cristianos auténticos y ayudar a la iglesia a cumplir la misión. Nos llama individualmente, pero también nos habla como miembro que somos de la iglesia. Buscar la unidad, la armonía, el amor y la paz. ¿Y cómo podemos aplicarlo esto en nuestras vidas? En primer lugar, debemos de buscar la unidad y el diálogo en nuestra relación con los demás miembros de la iglesia. No debemos imponer nuestro punto de vista, no debemos imponer nuestro criterio, sino escuchar y dialogar con los demás con humildad y amor. Así es, mis amados hermanos. Esta palabra nos invita a eso, a que podamos escuchar al otro, podamos escuchar a las personas que están allá afuera, y al escucharles podemos presentarle al Dios vivo, a Jesucristo. Ese Jesucristo que dio su vida por la redención de nuestros pecados. A ese Jesucristo que le debemos mucho y que nunca podríamos pagarle,
por ese regalo tan precioso, por ese regalo que es la salvación. Mis amados hermanos, estimados oyentes, Dios les bendice y que este mensaje sea para cada uno de nosotros. Honra y gloria para nuestro Dios. Paz a vos.